Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vea este video. Vamos a comenzar con lo que viene siendo el segundo parcial. Vamos a comenzar con el tema de potencia. Con lo que estuvimos viendo en el primer parcial, nos enfocamos mucho en lo que era un circuito eléctrico. Vimos lo de la notación científica, de cómo expresar las cantidades, ya sea en corriente, voltaje, resistencia, ¿sí? Cómo calcular por medio de la ley de Ohm el voltaje, la corriente y la resistencia. Y ahora vamos a ver lo que es la potencia. Sabemos que la potencia es la fuerza, en este caso, para producir una función, un trabajo. En un circuito eléctrico, si tenemos un circuito serie, podríamos definirlo como, vamos a poner un ejemplo, algo así, ¿no? Si tuviéramos tres focos, la potencia vendría a ser lo que absorbe como energía para producir un trabajo cada foco. Y pues este tipo de bombillos que ya casi no usamos, cuando compra usted uno, por ejemplo, los llamados focos ahorradores, tienen esta forma, ya lo sabemos, pero aparte nos denotan los watts. Es decir, los watts, ¿sí?, es la unidad de medida de la potencia. Entonces podemos tener diversas potencias dependiendo del tipo de bombilla, y podemos manejar, por ejemplo, los incandescentes son los focos que normalmente ya no se utilizan, porque vean los tipos de potencias que maneja. Incluso hay unos de 100 watts, ¿no? Mientras más potencia tenga un bombillo, más va a iluminar, pero también más costo te va a generar, ¿no? Porque te va a gastar más energía, y tu tarifa que se paga por Comisión Federal de Electricidad, pues te va a cobrar más. Esto simboliza más pérdida, más dinero que vamos a tener que pagar, ya sea mensualmente o bimestralmente, ¿no? Luego se cambiaron a los de halógenos. Vean que fueron bajando un poquito los faros de halógeno, las potencias. Luego tenemos los fluorescentes, que son los de este tipo, que son los focos que le llaman ahorradores. Adentro traen un gas, y vean cómo bajan las potencias. Y finalmente tenemos los LEDs. Entonces, si ustedes comparan un foco de 30 watts, y si nos vamos al caso del LED, ambos te pueden iluminar lo mismo, pero con una diferencia abismal, se podría decir, de consumo de energía. Mientras menos potencia, acuérdense, menos costo. Nuestro medidor no va a marcar tanto. Acuérdense que los medidores miden por kilowatt hora, es decir, cuántos miles de watts en una hora consumes por tus electrodomésticos. Aquí en este caso nos estamos yendo a bombillos, pero la potencia está en cualquier aparato, en su Smart TV, en su consola de videojuegos, en su centro de entretenimiento, su home theater, en su regadera eléctrica, su secadora eléctrica, ¿qué más? En su tostadora, en el refri. Todo está simbolizado, o todo está medido por potencias, ¿sí? Mientras más potencia, recuerden, más gasto. Y mientras más potencia, pues también logran desempeñar una mayor función. Pero en el caso de los focos ahorradores, a medida que han ido evolucionando sus materiales o formas en cómo trabajan, pues nos hacen ahorrar más potencia iluminando lo mismo, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? Entonces, como le digo, la potencia está en cualquier aparato, ¿no? Usted compra un aparato y le da vuelta.
Y atrás dice cuánto voltaje, cuánta corriente y por ahí viene cuántos watts le consumen. Entonces vamos a ver cómo en un circuito eléctrico, cómo lo podemos involucrar lo de la potencia. Pues resulta que la potencia, recuerden que un circuito eléctrico, como se los había puesto aquí, involucra lo que viene siendo un conductor, una fuente de voltaje o pila, interruptores, hay cableado, ¿sí? Y están nuestras cargas. Las cargas pueden ser un foco, un motor, cualquier cosa que usted quiera que por medio de energizarlos desempeñen algo, ¿sí? Cualquier cosa, ¿no? Una lavadora, lo que sea, ¿sí? Pero vámonos a lo más sencillo para explicar este fenómeno que vienen siendo en este caso los bombillos eléctricos, ¿no? Entonces, como sabemos que hay voltaje, corriente y resistencia involucrada, pues resulta que la potencia se relaciona de esta forma. Es decir, la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. O sea, la intensidad, la que se mide en amperes, ¿no? Sabemos que la I es la corriente en amperes, la P va a ser nuestra potencia en watts, y la resistencia en ohms, con el símbolo omega, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esto de que potencia es igual a I cuadrada por R? ¿Sí? Pues recordando que la I yo la puedo separar, como estamos viendo por ahí, en I por I, ¿sí? Si lo viera como es una variable, si la multiplico a sí misma es lo mismo que I cuadrada. Y si yo asocio I por R, yo me tengo que acordar que I por R que viene siendo, pues voltaje, según la ley de Ohm. Por lo tanto, otra manera de escribir potencia es V por I. Entonces ya tengo dos ecuaciones. Tengo esta y tengo esta. Entonces, puede ser que en un problema tú conozcas la resistencia y la corriente, no conozcas el voltaje, puedes encontrar la potencia. O que no tenga la resistencia, pero tienes voltaje y corriente, pues puedes encontrar también la potencia de esta forma. ¿Sí? Entonces, ahora, esta potencia, volviendo a lo de los focos, se puede disipar. Es decir, no se aprovecha y podemos tener potencia por calentamiento. Es decir, disipación de potencia. Es decir, el foco su función es iluminar. Pero este tipo de focos, sobre todo los incandescentes, los que ya no hay, o bueno, los hay, pero casi ya no los encontramos en nuestros hogares. Este tipo de focos desarrollan también calentamiento. Entonces su función principal es iluminar, pero resulta que también se calienta y el calentamiento no es algo óptimo. Se puede decir que es una pérdida. Por lo tanto, no se aprovecha toda la energía que absorbe en la función. Entonces, el término disipación de potencia viene asociado a calor, que esté caliente, ¿no? Que se vaya calentando, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que pasa con la potencia y se la asociamos a las resistencias. Vean que esta resistencia prácticamente es la resistencia que sería la que tenemos aquí señalada como un bombillo. Recordando que dentro del bombillo hay un filamento, ¿sí? Esto que vemos aquí que está así rojizo, por dentro está caliente, es como si fuera una resistencia. Pues es la cuestión de que está el vacío, pues nos genera la luminosidad. Volviendo a una tercera ecuación que podemos obtener, si yo sé que potencia es voltaje por corriente, como lo acabamos de obtener acá, y corriente, de acuerdo al primer parcial, sabemos que es voltaje sobre resistencia. Si efectúo el producto sería voltaje por voltaje y me quedaría voltaje al cuadrado sobre resistencia, obteniendo la tercera ecuación. Yo ya tengo tres ecuaciones de potencia, las cuales las puedo usar dependiendo de los valores que yo tenga, ¿no? Entonces vamos a ver, hay tres ejemplos.
nos dice calcule la potencia en cada uno de los 3 circuitos. Y aquí en la solución pues nos optan por usar cualquiera de las fórmulas, ¿no? Es decir, primero usamos V por I. Para el primer circuito nos dice que hay 10 volts y circulan 2 amperes en ese circuito donde está la resistencia conectada a esta pila. Entonces lo único que hago es agarrar los 10 volts y multiplico por 2 amperes y me da los 20 watts. Para el siguiente circuito, vean que me dan corriente y resistencia. Ya no puedo usar la fórmula de V por I. Si me dan corriente y resistencia, me dan otra vez corriente de 2 amperes ahora. Bueno, la misma corriente, pero ahora me dicen que la resistencia vale 47 ohms. Pues la fórmula a utilizar, acuérdense, sería la E cuadrada por R. Pues agarro los 2 amperes, los elevo al cuadrado y los multiplico por 47. Si usted lo mete en su calculadora, pues le va a dar 188 watts. Así vamos a simbolizar las unidades, ¿no? Con W, que es watts. Y finalmente me dan otro circuito, pero ahora me dan voltaje y resistencia. Si me dan voltaje y resistencia, yo voy a usar esta ecuación, que sería voltaje al cuadrado, en este caso 5 al cuadrado, sobre la resistencia de 10 ohms. Si usted hace el cálculo, le va a dar 2.5 watts. Entonces vean que de esta manera, dependiendo de los datos que me den, yo puedo hacer el cálculo de las potencias para cada caso. Bueno, resulta que de la ecuación de potencia igual a V por I, también puede ser que me den la potencia y me pidan la corriente, por ejemplo, como en este ejemplo. Un foco de 100 watts opera con 120 volts, ¿cuánta corriente requiere? Pues de la misma fórmula que hago, pues lo voy a despejar. Despejamos la I, y me queda potencia, en este caso corriente es igual a potencia sobre voltaje. Entonces sustituimos los datos del problema, 100 watts sobre 120 volts, y me da 0.83 amperes, o sea 833 miliamperes. Entonces vemos que hay muchas variantes, ¿no? Yo puedo tener, puede ser que me pidan corriente y tenga estos datos, puede ser que me pidan voltaje y tenga potencia y corriente. Entonces hay muchas variaciones. Es más, incluso de estas ecuaciones que están acá, puede ser que me den potencia y resistencia y me pidan voltaje. Entonces yo la podría obtener de esta ecuación. Por aquí andan unas ecuaciones, a ver si se puede. Ecuaciones, ley de Ohm y potencia, que es un concentrado de todas las ecuaciones, se podría decir. Vamos a ver. Me gusta mucho. Vamos a ver. Bueno, esta es la que engloba todas, se podría decir. Vamos a ver si la podemos hacer un poquito más grande. Ok. Vean lo siguiente. Está como en 4 cuadrantes, ¿no? La parte verde se puede decir son las fórmulas relacionadas a la corriente. La parte amarilla son las fórmulas relacionadas a la potencia. La parte gris se puede decir que es la de voltaje y la parte morada la de resistencia. Entonces aquí están todas las combinaciones para todas las fórmulas, ya sea de corriente, resistencia, voltaje o potencia. ¿De dónde se obtuvieron? Pues de los despejes de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿con cuál empezamos? Cuando empezamos con la ley de Ohm que le expliqué, voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Sí? Luego si nos vamos por acá, potencia es V por I, ¿no? Ahora, de potencia, que es V por I, si ustedes despejan voltaje, pues le va a quedar P sobre I. O sea, la fórmula esta de voltaje P sobre I surge de esta de acá. ¿Sí? Vamos a ver. Si potencia es V por I, de aquí puedo sacar dos ecuaciones, ¿no? Voltaje es igual a P sobre I. Y también puedo sacar una ecuación que es corriente es igual a P sobre V, ¿no? ¿Dónde están esas? Se las voy a ir ubicando, ¿no?
Vamos a ponerlas de este color a ver si se ve. Entonces, potencia V por I. Aquí está. Esta ya la tengo. Luego, voltaje es igual a P sobre I. Voltaje, P sobre I. Aquí está. Y corriente es igual a P sobre E. Corriente es P sobre E. Ahí van esas. ¿Sí? Eso es con respecto a las de potencia, ¿no? Si me voy con la fórmula de voltaje... Vamos a poner otro color. Voltaje es igual a I por R. Que sabemos que serían ¿cuáles? Voltaje es I por R, sería esta ecuación. ¿Sí? De aquí están de acuerdo que yo puedo obtener también otras dos. Corriente es igual, despejando, ¿no? Sería voltaje sobre resistencia. Es decir, la resistencia pasa dividiendo el voltaje. Y la otra sería resistencia es igual a voltaje entre corriente. Si usted las ubica, aquí están escondidas. Resistencia es igual a B sobre... Esta R sobre B sobre I, aquí está. Y la corriente B sobre R, corriente es B sobre R. ¿Sí? Las que siguen se derivan de las fórmulas de potencia que ahorita les estaba comentando, ¿no? Por acá teníamos, por ejemplo, potencia es igual a I cuadrada por R, ¿no? Decía el libro, ¿no? Y aquí puedo obtener dos ecuaciones. La P es igual a I cuadrada por R, pues aquí la tenemos identificada, ¿no? P es igual a I cuadrada por R, ahí está. ¿Y cómo se obtienen las otras dos? Por ejemplo, si yo quiero despejar la R, la I cuadrada pasaría dividiendo la P, entonces sería P sobre I cuadrada. ¿Dónde está esa fórmula? Pues la ubicamos. Resistencia es igual a P sobre I cuadrada. Acá está. Luego si nos vamos a la otra, la corriente, si la quiero despejar. Si despejamos la corriente, será igual. La resistencia está multiplicando la I, pasaría dividiendo la P. Cuando decimos pasamos dividiendo es que la ponemos abajo, ¿no? Como esto quedaría al cuadrado, ¿verdad? Para eliminar ese término al cuadrado, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos a la 1/2 o sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y este 2 se eliminaría con este 2 y me quedaría I es igual a raíz cuadrada de P sobre R, que si la ubica, sería esta ecuación. ¿Sí? Finalmente, tenemos la otra fórmula que ahorita el libro nos puso como potencia es igual a B cuadrada sobre R. De aquí también puedo sacar dos ecuaciones más con otros dos despejes. La resistencia, por ejemplo, quedaría como B cuadrada sobre P. Pues de aquí la buscamos. Resistencia, pues aquí está, mira, B cuadrada sobre P. Y la otra que también puedo obtener es si le quiero, de esta ecuación, si quiero despejar B, pues la resistencia está dividiendo, pasaría multiplicando la P. Entonces sería P por R. Pero como esto está al cuadrado, elevo a la 1/2 o le saco raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para no desestabilizar la igualdad. Y lo que hago es que esta raíz cuadrada se elimina con la potencia y me queda que B es igual a P por R, que es lo que estoy viendo acá. ¿Sí? Entonces aquí está la de B cuadrada sobre R, también se me faltó señalarla, aquí está. Y con eso completamos ya todos los despejes. De aquí salió todo esto. Entonces usted puede, si le gusta despejar, pues lo hace a mano, ¿no? Pero si quiere puede hacer uso de esta plantilla donde ya vienen todos los despejes. No los puedo obligar de que se lo aprendan ni nada de eso, pues
Sé que estamos en modalidad a distancia, no puedo tener control de eso y el que quiera, pues cuando haga sus ejercicios, pues obviamente sacaría este formulario, ¿no? Tomando en cuenta de que pues no tenemos exámenes, ¿no? Simplemente es para que practiquen. Aquí hay diversas plantillas, ¿no? Esta está bonita también. Aquí pueden tener sus fórmulas. Aquí está otra más básica, pero ahí engloba todas las ecuaciones. La que gusten, ¿no? O sea, pueden usar. Vean cómo le puse, ¿no? Ecuación es ley de omnipotencia y de ahí pueden descargar, ¿no? ¿Cómo se llama? Las ecuaciones. Entonces, así obtendríamos cualquier parámetro de cualquier circuito siempre y cuando obtengamos dos de ellos, ¿no? Siempre ocupo dos parámetros para encontrar uno, ¿no? O sea, si me piden voltaje, pues me tienen que dar o corriente y resistencia, o potencia o intensidad. Acuérdense, la I es intensidad o corriente. O si me piden voltaje también ocupo potencia y resistencia. Siempre ocupamos dos. Y lo mismo pasa en los demás casos. ¿Sí? No puedo calcular un parámetro si nada más me dan uno. O sea, ocupo dos, al menos dos. Muy bien. Pues en esto consiste este tema. Les voy a dejar unas actividades para que hagan el cálculo de las potencias. Y este sería el primer tema, ¿no? La tarea también va a incluir, vamos a ir al siguiente tema, que son los circuitos series. No todo lo voy a explicar, ¿no? Solamente me voy a basar en lo más importante, ¿no? Entonces, la tarea que van a hacer va a estar enfocada solamente en lo que estoy explicando aquí en el video, ¿no? Con lo que expliqué en el video va a poderlo hacer. Ok, entonces, volviendo a lo de las ecuaciones, ¿no? O sea, puede ser que yo les deje problemitas donde ocupe, por ejemplo, hacer operaciones como esto, ¿no? Que le dé potencia y le dé resistencia. Entonces usted divide, primero sería dividir y lo saca la raíz cuadrada, ¿no? Porque muchos quieren sacar la raíz cuadrada de lo de arriba y luego después lo de abajo y ya no le va a dar igual. Primero se hace lo que está adentro de la raíz cuadrada. Por ejemplo acá, donde está el cuadrado, primero elevo al cuadrado y luego divido. Porque muchos primero quieren dividir y luego elevan al cuadrado. Acá también. Aquí necesito sacar primero cuánto vale la i cuadrada, lo que me dé, ahora sí, potencia entre ese valor. Hago el cálculo, ¿no? Nada más por si se topan algún problema que no sepan cómo usar las fórmulas, usted nada más sustituiría, ¿no? Recordando que les voy a pedir que me pongan datos, fórmula, sustitución y resultado. Todo bien desarrollado, no me pongan nomás los resultados, necesito que esté bien desarrollado, así como viene en lo que les expliqué ahorita, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo que viene siendo los circuitos serie. Un circuito serie, si usted lo busca y si tiene una idea de qué es, vamos a ver, sería algo así. Esto es un diagrama esquemático, acuérdense que se usa simbología y no es algo como la realidad, pero un circuito serie es darle a la corriente un único camino por donde circule. Vean que la corriente, si analizan un poquito, vean las flechitas, salen del más, sube la corriente, pasa por las lámparas, baja y regresa. Y así va a estar dando vueltas. Este sería un esquema un poquito más realista. Y si lo quisiéramos armar de verdad, pues ¿cómo se llama? Con pilas, con interruptores, sería algo como esto. Entonces, bueno, en este... Bueno, sería, vamos a poner, a ver si viene uno más claro. Sería como algo así. Y de hecho sí estaría circulando la corriente. Un único camino por donde circula. Y sabemos que si abrimos el circuito en cualquier punto, se va la corriente. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener diversos foquitos y con uno que quite, por ejemplo, cuando se funden los foquitos de Navidad, por ejemplo, lo que pasa es que se
se va la corriente en una sección, no en todo, ¿no? Porque resulta que el circuito de los foquitos de Navidad son circuitos mixtos que vamos a ver más adelante. O sea, son secciones donde están en serie y otras secciones que están en paralelo, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es lo que pasa en los circuitos series. ¿Qué estamos viendo? Que la corriente es la misma, o sea, ¿sí? Y el voltaje que está aquí, vamos a descubrir que si por ejemplo aquí hay 10 volts y estas resistencias son iguales, pues aquí va a haber 5 volts y 5 volts. O sea que el voltaje se divide, ¿sí? La corriente es la misma y el voltaje se divide en un circuito serie. Si quieren, apúntenlo. En un circuito serie le ponen como si fuera una ley. En un circuito serie la corriente es la misma, o sea, es igual. O sea, aquí hay 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, por ejemplo. En cualquier punto, si usted pone un multímetro aquí y quiere medir, acuérdense que se mide en serie. Abro el circuito e incrusto un multímetro aquí, por ejemplo. Da lo mismo que si lo pusiera aquí el multímetro o acá, en donde sea, y va a medir usted la misma corriente. Entonces, en un circuito serie la corriente es la misma y el voltaje se divide. ¿Sí? El voltaje se divide, es decir, si aquí hay 10 volts y tengo 2 cargas, si las dos resistencias son iguales o los focos de los mismos watts, pues se van a dividir en 5 y 5, por ejemplo. Poniendo un ejemplo así sencillo, ¿no? O puede ser que un foco tenga más resistencia que otro. Entonces, si tengo 10 volts, puede ser que aquí sean 6 volts y acá 4. O viceversa, ¿no? O 7 y 3. De tal manera que la suma de los voltajes me dé el voltaje principal, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las características de los circuitos series. Imagínense que cada resistencia es un foco. Entonces, resistencias en serie es conectarlas una enseguida de la otra. Puedo tener 2, 3, 4, hasta enésimas resistencias, ¿no? Y puedo tener diversas trayectorias. Puede ser esto está en serie, esto está en serie, esto está en serie, así. Puede ser así también. Puede ser así. Donde la corriente solamente tenga una sola trayectoria. Esto sería algo que vemos mucho en el laboratorio, las primeras prácticas. Nosotros pues lo vamos a ver en virtual y les voy a pasar un software para que ustedes hagan estas conexiones. Esta tableta que está aquí se llama protoboard o tableta experimental. Aquí en electrónica armamos los circuitos en este tipo de tabletas porque, como lo dice, son tabletas experimentales en los cuales yo puedo conectar y desconectar resistencias. O sea, yo las puedo quitar, las puedo poner, las quito, las pongo y puedo armar circuitos diversos sin necesidad de estar desperdiciándolas. Es decir, cosa que pasaría cuando soldamos elementos, ¿no? Si yo soldo algunos componentes en una placa, pues ya queda y es para usarlo así, ¿no? Sin moverlo, ¿no? Aquí no. Yo puedo incrustar los elementos. Vean que estas son resistencias, ¿se acuerdan del código de colores? Y las terminales son 2 terminales. Y lo puedo poner en estos hoyitos que están aquí, que son nodos, se llaman nodos, en el momento en que una terminal se junta con la otra. De tal manera que un protoboard, así como está, cuando ustedes tengan un protoboard en sus manos, la continuidad se da así, de arriba hacia abajo. Continuidad me refiero a que usted puede unir una cosa y si lo pone en el mismo, en un agujerito que esté en línea vertical con otro, se le va a unir, cosa que es lo que vamos a armar acá abajo, ¿no? Entonces ahí están sueltos, ¿no? Porque por ejemplo esta terminal termina aquí, pero la R2, vean dónde está. Está en otro nodo, está en otro agujerito muy lejano. Luego, y termina acá, ¿no? Luego la R3 está aquí, donde la R2 pues no hay nada. O sea, hagan de cuenta, esa resistencia está como encima, ¿no? De todo, ¿no? No está conectándose con nada, ¿no? Luego la R3, esta patita de aquí, pues también
no se conecta ni con esta ni con esta. ¿Sí? Y esta de acá no se conecta con ninguna y esta está por acá, ¿no? Entonces están separadas, entonces lo que me pide este problemita es únalos, pues vamos a usar cablecitos. Esto es lo que haríamos en la realidad. Vean, la R1 la dejamos igualita. La dejamos igual. Pero si yo quiero juntar la R2, vean que aquí pues se mandó un cablecito, ¿no? O sea, si aquí termina esta terminal, vean que tengo este nodo, este hoyito y este. Aquí esto que está aquí es una zanja que separa lo de arriba con lo de abajo. Se usa para poner componentes, chips. Voy a ponerles una imagen de un protoboard. Es protoboard. Algo así es un protoboard, ¿sí? Entonces, esta zanja que está aquí en medio es para poner circuitos integrados. Y entonces lo que está arriba, estos puntitos que están así de manera vertical, pues se unen entre sí. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo donde están los circuitos integrados. Por ejemplo aquí, ¿no? Lo que les comentaba. Ese es un chip o circuito integrado. Todos los chips los va a poner aquí en el canalito. Y todos los puntitos que están ahí de manera vertical. A ver si veo la imagen un poquito más grande. Ay, bueno, la perdí la imagen. Pero bueno, sería esta. Todos esos puntitos incluso tienen numeritos. El 1 son todos estos que están aquí hasta acá. Y luego el 1 de acá son todos estos de acá. El 5 son todos estos. Entre el 1 y el 5 vean que también hay otros, ¿no? Entonces yo puedo conectar aquí, 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 aquí. Y con eso voy a poder unir elementos. En este caso cablecitos o terminales. Entonces así se usan los protoboard. Arriba vean que dice más menos. O sea que ahí le puedo poner voltaje. Si yo quiero que el más de aquí tenga conexión con el de abajo, vean que uso un cablecito. Eso se le llama hacer un puente. Al cable, en este caso al alambre es un solo filamento, le voy a quitar aislante de los extremos, no todo. La idea es que el aislante protege y protege incluso de chocar con este, porque si estos dos cables chocan, perdón, estos dos alambres chocan, se me genera un cortocircuito y se dañan los circuitos. Incluso se puede dañar el protoboard. Por eso se usa el aislante, para que no haya ningún problema. Solamente le va a sacar aquí tantito, le va a quitar usted en donde entra. Entonces vean, del más lo mando al más y del menos al menos. En estas líneas que están acá afuera, que es la línea de más y de menos, ahí se puede decir que tenemos continuidad transversal. Es decir, así. Algo así. Y así. Cuando en los puntitos de adentro es de aquí para acá, vertical. Hasta antes de la zanja, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay unos modelos de protoboards en donde están muy separados. Las partes, me refiero a las partes del medio. Ya casi ya no los venden. Sería este, ¿no? No sé si logran ver que está un poquito separado esta parte. Entonces tienes que mandar un cablecito de aquí para acá, del rojo al rojo, para que le des continuidad, ¿sí? Y puedas usar toda la sección. Entonces, en un futuro, un electrónico hace cosas como estas, ¿eh? Esperemos que el día que regresemos ya a clases presenciales, ustedes van a tener construcciones de ese tipo, ¿sí? Vean, esto hay que evitarlos. Esto es un desarreglo, es muy difícil detectar fallas. Y esto es lo que nosotros pedimos. Que usted tenga sus conexiones bien claras, los cablecitos bien tendidos, no usar puentes tan amplios, ¿sí? De hecho creo que hay
A ver si puedo poner un meme de los protoboards, ¿no? No encuentro. Bueno, bueno, hay gente que tiene así los cables. Imagínense detectar una falla así. O sea, es algo que no debe hacerse. Entonces, lo ideal es tener circuitos de este tipo, ¿no? Con cables tendidos, ¿no? Bueno, no encontré el meme que decía... Ah, bueno, aquí está, ¿no? Más o menos, ¿no? La expectativa es esto, ¿no? Esto es lo que espera un maestro revisar. Eh, Son puntos así como cuando usted entrega un trabajo, ¿no? En Word o en PowerPoint, no sé. Y con toda la presentación se piden de esta forma y pues los alumnos nos entregan esto. Entonces esto le quita presentación e incluso puede provocar falsos contactos y luego estás usando cables de más. Todo esto no ayuda. Incluso con ese, mientras un cable sea más largo, más resistencia tiene. Entonces aquí estamos desaprovechando, para empezar, mucho cableado y, y además se ve todo desordenado. Aquí es más fácil incluso detectar un problema. Ahí les va otro meme. Cuando se te olvida el protoboard, pero tienes que entregar el circuito. Entonces imagínense que no existiera el protoboard, pues tendrías que mandar los cables, ¿no? Y soldar, ¿no? O sea, esto es lo... Nunca se haría, ¿no? En la vida, ¿no? Pero por eso los protoboards sirven para poder montar nuestros circuitos y desarmarlos, ¿no? Entonces, aquí es otro meme, ¿no? Los asocian mucho con las galletas, ¿no? Las galletas saladitas, ¿no? Pero nunca hagan esto. La verdad, no. Nada que ver, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo es que posiciona usted una patita y si la pongo, o sea, aquí tendré que poner la otra resistencia, ¿no? Pensando que este es un protoboard, ¿no? Acuérdense que estamos en una galletita, ¿no? Pues aquí nos ponemos y aquí nos conectaríamos porque se supone que es el modo que conduce, ¿no? El nodo que conduce, entonces, ¿por qué pasa eso? No sé si vengan aquí alguna imagen de cómo está un protoboard por dentro. Sería esta. Estas laminitas, ¿sí? Por eso cuando usted conecta de un nodo a otro, lo que está haciendo se está conectando a través de una laminita. O sea, es el mismo punto. Por eso no hay problema. Aquí alguien ya lo abrió, ya lo destartaló. Así son los protoboards por dentro. Aquí están. Esto, por ejemplo, cuando usted le da vuelta a un protoboard, normalmente aquí trae como una calcomanía, una calca. Se la arranca totalmente y ve esto. Pues no lo hagan ustedes, ¿no? Esto ya sería dañarlos, porque quedaría expuesto esto y esto puede provocar cortos, ¿no? Entonces, vean cómo es un protoboard por dentro. Por eso estos puntitos que les digo que de manera así, en este caso por como estaba ubicado de manera transversal, serían los mismos puntos que acá. Y luego lo que le comentaba de los de líneas de voltajes, porque aquí también tenemos una placa de este tipo. Así de sencillo es un protoboard por dentro, ¿no? Vean este, ¿no? Están las dos líneas del menos y el más, van así. Y los puntitos de acá van así. Así, es por eso que se conectan de esa forma. Muy bien. Vamos a continuar. Estábamos viendo lo del libro, ¿no? Entonces, por eso yo puedo conectar de esta forma, ¿no? Termina la patita esta en este nodo. Ah, pues en el nodo de abajo, vean, en el de abajo, pongo mi cable, lo mando a donde termina esta. Y puedo haber usado este nodo, o este, o este. ¿Por qué? Porque acuérdense que es la misma plaquita lo que vimos por dentro. Luego, la R2 termina aquí. Vean, mando un cable y vean que va a coincidir con la R3 que está acá. La R3 termina aquí. Vean que las resistencias no las movimos para nada, ¿no? Usamos cablecitos, mando un cable de aquí a acá. La R4 termina acá, mando un cable a la R5 por este nodo. Y la R5 terminaría aquí. Entonces ahí está mi circuito de A a B. Mi diagrama esquemático sería este. Por eso los diagramas esquemáticos pues son más sencillos para dibujar y analizar, pero la realidad sería esto. Ya conectando nuestras resistencias en nuestro protoboard, ¿no?
Espero que se haya entendido, porque pues esto lo ideal es que ustedes lo hagan en la práctica, ¿no? Que ustedes lo conecten en la realidad, pero pues seguimos en modo virtual y yo les voy a pasar un programa y les voy a explicar cómo lo harían con un programa que simula esta situación. Vean cómo aquí está otro ejemplo de cómo se conectarían 7 resistencias en serie y luego por acá otras en serie. Bueno, vamos a ver cómo es la corriente en un circuito serie. De hecho se los comenté. La corriente en un circuito serie es la misma, ¿sí? Siempre vale lo mismo. Si por ejemplo aquí nos dice, ¿no? Aquí anda 1 ampere, pues 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, por todos lados anda la misma corriente, el mismo valor. Y no importa dónde se posicione usted. Vean que si usted se posiciona entre la pila y la primera resistencia, le va a dar 1 ampere. Si usted se posiciona entre R1 y R2, le va a dar 1 ampere. Entre R2 y R3, 1 ampere. Vean cómo se conectaría en la realidad y vean cómo es el diagrama esquemático, ¿no? Aquí le dicen imagen pictórica, que es lo más parecido a la realidad. Luego vean si se posiciona usted entre 2 y 3, que será esta de acá. Le da lo mismo, ¿no? La misma corriente. Misma corriente, grábense eso. ¿Cómo sería la resistencia en serie? Pues la resistencia en serie es la suma de todas las resistencias. Si yo le digo, ¿cuál es la resistencia en ese circuito? Pues nada más hay una resistencia, pues es 10. Y aquí, ¿cómo sería la resistencia en serie de todo? Ah, pues si son 2 de 10, pues sumamos, nos da 20. Así de sencillo. Si tenemos 3 y cada una vale 10 ohms, la suma de ellas, 30. Esa es una resistencia en serie en esos casos. Entonces, usted puede generalizar con una ecuación de este tipo. R1 más R2 más R3 más la R enésima. ¿Qué significa R enésima? Pues de que podemos tener 10.000 resistencias, ¿no? Y ahí andándonos a algo así muy fuera de la realidad, ¿no? Pero no hay límite. Pues usted puede poner las cantidades de resistencias en serie que usted quiera, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo le quiero sacar la resistencia en serie a este sistema? A esto que está aquí. Ah, pues la R1 vale 56, R2 vale 100, R3 vale 27, R4 10, R5 47 ohms, ¿no? Acuérdense que todos son ohms. Entonces empezamos a sumar todas. Y le va a dar una resistencia total o resistencia serie, que sería 240 ohms para este ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí juegan con las dos situaciones, ¿no? Te dan las 5 resistencias, conéctelas como lo vimos ahorita. Es decir, va a poner cablecitos y aparte calcule la resistencia serie total, ¿no? Entonces, no sé los valores, creo que no los dan, pero aquí los mencionan. ¿Cómo lo conectaría en el protoboard? Vean que aquí nos ponen sin mover la resistencia, ¿no? Entonces mandaría cablecitos de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, ¿sí? Vean, R1, vean por qué puedo poner las resistencias así. Porque en medio está la zanjita te logra aislar la patita de arriba con la de abajo. Acuérdense que estos 5 puntitos que están aquí están separados de los 5 de abajo. ¿Por qué? Porque este canalito lo separa. Acuérdense que ese canalito es para posicionar en él los circuitos integrados. Un circuito integrado o chip, acuérdense que ahorita se los mostré, es algo que iría como por aquí. Y las patitas que están acá, digamos que usted no lo ve, pero es una vista superficial. Aquí estarían conectadas en estos nodos. No deben de coincidir con las que están acá abajo. Entonces, como no deben de coincidir, pues lo posiciono en el canal. Si yo mi circuito integrado lo posicionara acá, digamos, que lo cambiara de lugar y lo pusiera no en el canalito, no en la zanja esta, pues lo que pasaría es que no funcionaría el circuito, incluso hasta la podría dañar porque lo estoy poniendo en el mismo nodo, tanto las patitas de arriba como las de abajo. Pues eso no se debe hacer, ¿sí?
Entonces, nada más para recordarles eso, ¿no? De lo del circuito integrado, ¿no? Circuito integrado, en muchos libros le ponen CI, o sea, abreviado. Y también se le conoce como los chips, ¿sí? No como las papitas, ¿no? Entonces vean cómo se conectan en serie las tres resistencias, y si me dan los valores, pues simplemente sería la suma de todos, ¿no? 33 más 68 más 100 más 47 más 10 y elevar 258. Entonces, hasta ahorita, ¿qué llevamos? En un circuito serie la corriente es la misma y las resistencias se suman para encontrar la resistencia total. Y vean que vienen más ejemplos. Usted todo esto lo puede revisar, ¿no? Yo se lo estoy explicando, vean en qué página andamos, ¿sí? Vean la página acá. Estamos ya en el capítulo 5. Yo les recomiendo que, aparte de ver el video, cheque todo el capítulo. Más sin embargo, con lo que le estoy explicando, pues es más que suficiente para contestar la tarea. Muy bien. Como les decía, la corriente es la misma y las resistencias se suman. Y aquí van a ver muchos ejemplos donde empiezan a sumar resistencia. Ok, entonces vamos a pasar a aplicar la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Acuérdense que es la ley del triangulito, ¿no? La que nos dice voltaje, corriente, resistencia, y que tenemos el triangulito. Y que yo les decía, si tapamos esta, ¿sí? Si yo tapo, perdón, si yo tapo si tapo una es porque quiero encontrar su parámetro, ¿no? Voltaje es I por R, ¿no? Así decíamos, ¿no? Si tapo esta, voltaje es, perdón, resistencia es voltaje sobre corriente, ¿no? Y si tapo esta, quiero encontrar corriente, pues voltaje sobre resistencia. Esa es la ley de Ohm, ¿no? Entonces la vamos a involucrar con lo que acabamos de ver con los circuitos series. Entonces vean que yo puedo encontrar la I total. La I total viene siendo el voltaje total sobre la resistencia total, ¿sí? Y esta I total yo la puedo encontrar también con la suma de los voltajes y sobre la suma de las resistencias, ¿sí? A eso se refiere con Vx y Rx, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, algo así. Encuentra la corriente en el circuito de la figura siguiente, ¿no? Entonces tienen 1, 2, 3, 4 resistencias, tiene su voltaje. Entonces esta pila, este voltaje que está aquí se le llama voltaje total o I total. No sé si lo logran. A ver cómo vamos de tiempo. Ya casi terminamos. Ok, vamos a continuar. Les comentaba, la pila o fuente de voltaje me va a dar mi voltaje total, porque es la que provee toda la tensión, todo el voltaje, ¿sí? Por lo tanto, si me piden cuál es la corriente que está aquí, acuérdense que la corriente circula por aquí y es la única corriente. Siempre vamos a decir que sale por el más y entra por el menos de la pila, ¿no? Por lo tanto, la corriente siempre la vamos a manejar así, ¿no? En sentido de las manecillas del reloj. Esa es la corriente que me están pidiendo, ¿no? Entonces, como si no tengo ningún multímetro, pues lo puedo calcular, ¿no? Lo ideal sería, si esto lo tuviera en físico, abro y meto mi multímetro y mido la corriente. Pero si lo hago de esta forma, pues sería la suma de las resistencias. ¿Para qué las tengo que sumar? Pues para encontrar la resistencia total, ¿sí? Y una vez que tenga la R total, pues ya va a poder encontrar la I total, que es lo que le pide el problema. Entonces usted sume las resistencias, sería 82 más 22 más 15 más 10, le va a dar 129. Usando la fórmula de ley de Ohm, acuérdense que I es igual a V sobre R. Si no, pues se viene para acá, ¿no? Con su formulita, ¿no? Quiere encontrar corriente, es voltaje sobre resistencia. Para el circuito sería voltaje total sobre R total.
Entonces sería mi voltaje total son 25. Vean que le ponen la S. La S significa de voltaje fuente y fuente en inglés significa source o se traduce como source. Entonces serían los 25 volts entre los 129 que me dio la suma. Si usted hace la división, pues le daría 0.194 amperes y si quiere lo convierte en miliamperes como 194. Esa sería la respuesta. Vamos a dar un ejemplo más. Aquí también nos vuelven a pedir corriente. Nos piden el voltaje acá. Nos dan la corriente, vean que nos dice que andan 1 miliampere ahí circulando. Nos dan las resistencias, ahora nos piden el voltaje. Entonces, como es el voltaje total, pues yo necesito contra la R total. Pues otra vez me agarro sumando todas las resistencias. Vean que ahora todas están en kilo ohms. Si todas están en kilo ohms, pues no ocupa poner 1200 más 5000. No ocupa, ¿no? Porque como todo está en kilo ohms, mi resultado va a estar en kilo ohms. Entonces nada más suma usted 1.2, 5.6, 1.2, 1.5 y al final le va a dar 9.5 kilos. Esa es mi R total. Pues como me piden voltaje y ya tengo la corriente total y la R total, pues yo me acuerdo que si me piden voltaje, aquí estoy en lo grisáceo, en las fórmulas grises, y me dan corriente y resistencia, pues yo sé que es el producto, ¿no? I por R. Entonces I por R. Corriente por resistencia. Entonces ya tengo el 1 miliampere y lo multiplico por 9.5 kilo ohms. Acuérdense que esto es meterlo en la calculadora, ¿no? Su calculadora científica, ya cuando tenemos... Vamos a ir a la tradicional Casio, ¿no? Vamos a ver si está un poquito más... Musiquita clásica de videotutorial, ¿no? Que ustedes ya han visto, ¿no? Ya han escuchado. Entonces, si quieren meter ustedes, por ejemplo, vamos a irnos al ejemplo, ¿no? 1 miliampere que multiplica 9.5 kilo ohms. 1 mili, acuérdense que mili es por 10 a la menos 3. Entonces en su calculadora va a poner 1 y lo exponencial. O sea, si ya nos vamos a las teclas que usted tendría que apostar, sería 1 exponencial y luego este menos no lo va a poner. Voy a buscar este de acá, o hay uno, acuérdense que la otra vez le expliqué, ¿no? Que es el más menos. De hecho ahorita ya no debería de ser problema para usted, ¿no? Porque ya hizo ejemplos de cálculo de este tipo, ¿no? Entonces sería 1 exponencial a la menos y luego sería 3. Con eso ya puse un mili. Ya metí un mili. Luego por... Si me voy a la cantidad, era 9.5 kilos, ¿no? Y le puedo poner 9500. Pero vamos a practicar la notación científica. Entonces como es 9.5 será 9.5 y luego otra vez la tecla exp, otra vez, pero ahora a la 3. ¿Por qué? Porque es kilo es 3 positivos, ¿no? 3 ceros que le vas a agregar y luego ya al final pues te vas y le aplicas el igual. Así lo harías, ¿no? Le va a dar un resultado y en este caso sería 9.5 volts. ¿Sí? Ese sería lo que hay aquí en esta pila. Sería mi voltaje total. Y vienen más ejemplos, ¿no? O sea, nos siguen, por ejemplo, aquí... bueno, en este ejemplo me piden, ahora al revés, cuáles son los voltajes que hay en cada resistencia. Entonces, si yo sé que la corriente es la misma en cualquier punto, quiere decir que la corriente que pasa por la R1 hay 1 miliamperes, la corriente que pasa por R2 también es 1 miliamperes y la que pasa por R3 también es 1 miliamperes. Pues yo puedo encontrar el voltaje V1, el voltaje V2 y el voltaje V3 de manera individual. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar V1, pues acuérdense que es corriente por resistencia, entonces sería 1 miliampere
por 1 kilo ohms, que sería lo que hay que hacer aquí. V1 sería I por R1, entonces sería 1 miliampere por 1 kilo ohm. Si usted lo mete en su calculadora le va a dar 1 volt. Lo mismo con la siguiente, ¿no? 3.3 kilo ohms multiplicados por 1 miliampere. Si usted hace el producto le va a dar 3.3 volts. Finalmente, 4.7 kilo ohms por 1 miliohm. ¿Cuánto le va a dar? 4.7, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos 3 voltajes, vean qué curioso, ¿no? Aunque aquí no nos dicen cuánto vale VS. Vean lo siguiente. Si ustedes lo suman, le va a dar un valor, ¿no? Sume 4.7 con 3.3 y 1 y le va a dar 9 volts. Pero vea que también si quisiera saber cuánto vale este voltaje, ¿qué es lo que haría usted? Suma la resistencia, suma todas las resistencias y las multiplica por 1 miliampere. Si sumas las 3 resistencias, le va a dar 9 kilo ohms. 1 más 3.3 más 4.7 le va a dar 9 kilo ohms. Si lo multiplica por 1 miliampere, porque acuérdense que la fórmula es voltaje es igual a corriente por resistencia, le va a dar 9 volts. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la suma de los voltajes, si usted lo suma de resistencias que están en serie, sería igual al voltaje total, o sea, al de la pila. O sea que el voltaje se divide. El voltaje se divide, ¿no? Entonces, eso es una cualidad que tienen los circuitos series, ¿sí? Entonces, el voltaje que está aquí se distribuye entre las resistencias. Vean que la resistencia que es más grande es la que tuvo más voltaje, ¿no? Y la resistencia que está más pequeñita es la que tuvo menos voltaje. Pero la suma de todas te va a dar el voltaje de la pila o de tu fuente de CD, ¿no? Muy bien, entonces con eso concluimos de que yo puedo tener que por ejemplo la corriente es la misma en un circuito serie. La corriente que anda por aquí siempre es la misma, siempre es la misma. Y que el voltaje que tenemos aquí en la entrada se divide. O sea, se secciona. O sea, si aquí hay 10 volts y tienes 3 resistencias y las resistencias son de diversos valores, pues la suma de esos voltajes, que ya vimos cómo se calcula, la suma de esos te tiene que coincidir. Es como una manera de comprobar que hicimos bien nuestros cálculos. Muy bien, entonces esas son con las cualidades que hay en un circuito serie, ¿no? Corriente igual. La suma de las resistencias me da la resistencia total y la suma de los voltajes de cada resistencia también me da el voltaje total de acá, ¿sí? Muy bien, pasando ya para que no sea más largo el video, vamos con el último subtema, que son las fuentes de voltaje en serie. Resulta que yo también puedo poner las pilas o las fuentes en serie. No sé si es lo que en muchos dispositivos funciona. Cuando les piden 2 pilitas, en realidad las conectan de esta forma y se te suma el voltaje. Vean, si yo lo pongo menos más, como que van en orden, ¿no? ¿Sí? Empiezo en menos, termino en más, luego empiezo en menos, termino en más, empiezo en menos, termino en más. Se suman los voltajes. Me daría 4.5. Cosa que aquí se anula, ¿no? Vean, menos, más, y luego la que sigue la pongo más, menos. Aquí hay una resta, te daría 0, se anularían los voltajes. Y luego le agregas una más, te da 1.5. Por lo tanto, si calculas desde el punto B al punto A, pues te va a dar 1.5, porque esta se anula con esta, porque están con las polaridades cambiadas. Si tú quieres que se sumen los voltajes, tienes que ponerlo de esta forma, ¿sí? Mismo orden, ¿no? Menos, más, menos, más, menos, más. Al final vas a tener una diferencia de potencial de menos aquí y más acá. Eso así se juega con lo que viene siendo las fuentes, ¿no? Vean, ahora si estuvieran verticales, ¿no? En un diagrama, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos se suman. Como llevan el mismo orden, mi diferencia potencial es más aquí, menos acá,
y el valor sería la suma de las 3, por lo tanto 18. Vean este caso, más, menos, más, menos, más, menos, vamos de arriba hacia abajo, entonces la suma sería 10 más 5 más 3, 18. ¿Sí? Entonces son cuestiones ahí que quería que ustedes observaran, que el voltaje se suma en elementos, en este caso en pilas, ¿no? Y hasta aquí vamos a dejar lo que viene siendo esto. Ya ley de voltaje de Kirchhoff sería la siguiente actividad para la siguiente semana, el siguiente tema. Yo les voy a dejar el documento, recuerden, para que lo descarguen ya con las secciones. De hecho, van a ser algunas secciones, no va a ser todo. Entonces descargan su archivo en Word o lo pueden visualizar y de ahí me arman su tarea. Acuérdense que lo pueden hacer en el cuaderno, pero no quiero que me tomen fotos del cuaderno alejadas. A veces batallo para verlas. O lo escanean, o si gustan pues pueden hacerlo todo digital como quieran y le agregan su portada, ¿no? Al final acuérdense de mandármelo en PDF, por favor, porque en PDF se me es más fácil visualizarlo. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar, y para cualquier duda pues ahí estamos en Google Classroom. Vean mucho este video, créanme que he tenido buenas se puede decir experiencias con ustedes y con el otro grupo. Les ha gustado pues que les explique, porque pues a veces no, bueno, las primeras creo, no recuerdo si el primer actividad no expliqué, nada más di instrucciones. Entonces prefiero que explicarlo y aparte que ustedes repasen, y ya con el video más su lectura pues ya las actividades no le van a batallar tanto, ¿no? Igual yo sé que sienten que a lo mejor el video está un poquito rápido, estoy explicando un poco rápido, pues regrésese. Si quiere pónganme en cámara lenta. No, escúchenlo así más pausadamente. No quieran hacer todo en un solo día. A veces nos podemos equivocar y nos saturamos de información. Pero pues tienen desde ya hasta el domingo, ¿no? Para hacerlo. Las actividades que les voy a poner, ¿no? Entonces que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Y estamos en contacto por Google Classroom. Hasta luego.